gente de YouTube, que tal aquí Fig Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Hardworker Copyright Novela Web. Capítulo 82. Estoy de regreso después de dejar las ruinas de la escuela. Shane se separó de Ere fuera del dominio Graf Granat. Ere regresó al campamento de expedición, mientras Shane regresaba al lugar donde había aterrizado después de teletransportarse. En ese momento, estaba sentado en una roca, amasando distraídamente los restos de un golem sin maná en su mano mientras reflexionaba sobre el efecto del atributo azul cambio de fiel. Cambia la dureza de un material objetivo, haciéndolo maleable durante un minuto. Una vez finalizada la duración, el material vuelve a su dureza original. No parecía limitado a un material o tipo de objetivo específico. Esto le dio una gama sorprendentemente amplia de aplicaciones. ¿Pero para qué exactamente podría usarlo? Tal vez fabricando armas. Grieta. Grieta. En ese momento, una serie de pasos rígidos y pesados interrumpieron sus pensamientos. Shane se volvió hacia el sonido, pero los densos árboles bloquearon su visión. No pudo ver nada. Aún así, los pasos seguían acercándose, haciéndose más y más claros. Cada paso fue aburrido, rítmico e inquietantemente firme. De alguna manera, el sonido me resultó familiar. Como algo vestido con una armadura, moviéndose lentamente, no muertos. Shane se puso de pie, con las alarmas sonando en su mente. Sin dudarlo, la barrera de la diosa se abrió. En un instante, su figura desapareció de la vista, ocultándose. Grieta. Grieta. Los horribles pasos continuaron aumentando en número. Había muchos de ellos. Y esos pasos rígidos pero ordenados se dirigían directamente hacia él. Shane permaneció congelado en su lugar, conteniendo la respiración, apenas atreviéndose a inhalar. ¿Ya había sido descubierto? ¿Eran no muertos errantes o no muertos controlados? Un momento después, figuras imponentes emergieron lentamente del bosque. Todos sus cuerpos estaban envueltos en una armadura pesada, con espadas largas colgando de sus cinturas. Lo más aterrador de todo es que ninguno de ellos tenía cabeza. Sus cuellos estaban vacíos, pero aún mantenían una formación perfecta mientras avanzaban con asombrosa precisión. En el instante en que los vio claramente, la sangre de Shane casi se congeló. Un nombre aterrador surgió en su mente. Aura la guillotina. Los títeres sin cabeza eran uno de los retorcidos pasatiempos de Aura la guillotina. Shane estaba atónito. ¿Por qué se toparía con ellos aquí? Todo el escuadrón sin cabeza pasó rozando el borde de la barrera, avanzando lentamente, pasando a poca distancia de él. Afortunadamente, no parecían estar apuntando a él. A medida que avanzaba la procesión, la figura de atrás finalmente entró en su campo de visión. El hombre vestía un abrigo noble azul oscuro que le llegaba hasta las rodillas. Bordes dorados decoraban los puños y el dobladillo, mientras que los botones dorados se alineaban en el frente. Alrededor de su cuello llevaba una corbata blanca con volantes, lo que le daba una apariencia elegante y aristocrática. Un traje noble de libro de texto. Si uno ignorara los afilados cuernos demoníacos que sobresalían de su cabeza, el demonio caminó con gracia por el bosque. Casualmente, se quitó un par de guantes blancos manchados con sangre fresca, se limpió la sangre de la comisura de la boca y luego aplastó los guantes hasta convertirlos en polvo con magia. Shane miró fijamente al demonio mientras su cerebro trabajaba rápidamente. Un nombre algo desconocido surgió en su mente. Lugner. Uno de los verdugos de Aura. Su trabajo consistía específicamente en decapitar a los generales humanos que Aura recogía como marionetas, convirtiéndolos en soldados blindados sin cabeza. A juzgar por lo que acababa de hacer y había terminado otra ejecución. Y limpiarse la sangre de la boca significaba, Shane de repente se sintió mal del estómago. Justo cuando estaba pensando eso, Lugner de repente dejó de caminar.
Miró hacia el escondite de Shane y olfateó el aire ligeramente, la confusión cruzó por sus ojos. Shane inmediatamente contuvo la respiración. A pesar de que la barrera de la diosa tenía un ocultamiento perfecto, ¿quién sabía si la nariz de un demonio podría ser más afilada que la de un perro? Afortunadamente, Lugner solo hizo una breve pausa y no investigó más. Solo después de que todos los últimos caballeros sin cabeza desaparecieron, Shane finalmente se relajó un poco. Incluso entonces, no dejó caer la barrera inmediatamente. Esperó pacientemente mucho tiempo más, hasta que no quedó ni un solo sonido adicional en el bosque. Solo entonces dejó escapar un suspiro. La apariencia de Lugner finalmente le recordó algo. Las afueras del dominio Graf Granat donde se encontraba actualmente, ¿no era este el mismo lugar donde Frieren luchó contra Aura? No es de extrañar que Lugner hubiera aparecido aquí con un escuadrón de soldados sin cabeza, realmente no sé si mi suerte es buena o mala. ¿Cómo terminé aterrizando en un lugar como este? Shane se rascó la cabeza con irritación. La noche cayó poco a poco. Escondido dentro de la barrera de la diosa, se transformó en un hongo y continuó esperando en silencio. Honestamente, ver algo tan horrible justo antes de dormir fue una idea terrible. Después de presenciar el ejército decapitado y a Lugner, apenas durmió en toda la noche. Tuvo pesadilla tras pesadilla, aterrorizado de que Aura lo atrapara y lo convirtiera también en un general sin cabeza. 2 días después. Después de comer toda la comida y el agua que Hera le había dejado, justo cuando estaba llegando al límite de cuánto tiempo más podía permanecer escondido, un gigantesco círculo mágico apareció de repente debajo de él. Una luz azul pálida se elevó desde el suelo, girando lentamente cada vez más rápido. Luego, sin previo aviso, todo su cuerpo fue arrastrado hacia la cegadora luz mágica, transportándolo instantáneamente de regreso al tesoro subterráneo. El tesoro estaba exactamente como estaba cuando se fue. Completamente vacío. Espera, ¿qué? ¿Por qué estaba de vuelta en el tesoro? ¿No debería haber regresado a la superficie? Solo pasaron unos segundos antes de que otro círculo mágico apareciera nuevamente bajo sus pies, sin darle tiempo siquiera a adaptarse a la oscuridad. Destelló una luz blanca explotó a su alrededor. Aterrizó con fuerza en un terreno arenoso y rugoso con un ruido sordo. Tos. Tos, tos. No muy lejos, Stark había estado bebiendo agua. Asustado, lo escupió instantáneamente y casi se ahoga al toser. Señor Shane. Fern gritó sorprendida. Frieren también se volvió para mirar. Al verlos a los tres juntos, Shane se sorprendió un poco. Honestamente, no esperaba que estos tres lo esperaran. Señor Shane, gracias a Dios se encuentra bien. Fern se apresuró y lo rodeó ansiosamente, revisándolo de pies a cabeza. El alivio llenó sus ojos. La niña lo agarró de los brazos, inspeccionándolo de izquierda a derecha, incluso comparando su altura como si comprobara si había perdido alguna parte del cuerpo. Lo siento. Desaparecí por 2 o 3 días y los hice preocupar a todos. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Fern se congeló. ¿2 o 3 días? Señor Shane, ha estado desaparecido durante 20 días, 20 días. Eso no podría estar bien. Solo pasó un día con R y luego esperó 2 días más en el punto de teletransporte. Como máximo, deberían haber sido 3 días en total. Entonces, ¿cómo habían pasado 20 días? La mente de Shane inmediatamente se convirtió en un desastre. Pero antes de que pudiera resolverlo, Fern de repente tiró de su ropa y frunció el ceño. Señor Shane, ¿no era usted, cuya ropa está usando ahora mismo? A su lado, Frieren, que había permanecido inexpresivo todo el tiempo, cambió instantáneamente de expresión después de escuchar esa frase. Shane, quítatelos ahora mismo. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 83. Capítulo 83. El juego del dios del río, un quinto. Una habitación llena de monedas de oro y un pergamino mágico. Dentro del campamento temporal, Shane se había vuelto a poner su propia ropa. Los 4 se sentaron alrededor de la fogata, escuchándolo contar lo que había sucedido. Cuando Shane mencionó que después de aprender la magia escrita en el pergamino, todas las monedas de oro del tesoro desaparecieron, Frieren confirmó inmediatamente la identidad del creador del tesoro. Tal como había sospechado antes, tenía que ser un elfo. Este es un hechizo antiguo que solía circular ampliamente entre los elfos.
Se llama el juego del dios del río. Esta magia presenta al participante dos opciones de recompensa. Pero no importa qué recompensa elijas, el juego termina en fracaso y no recibes nada. La única manera de ganar es no elegir nada en absoluto. Si haces eso, después de que termine el juego, recibirás todas las recompensas. ¡Qué truco de magia tan aburrido!, se quejó Frieren. Pero el señor Shane obtuvo con éxito la recompensa. Frieren se frotó la barbilla y pensó por un momento. Parece que el creador del hechizo nunca consideró que un sabio pudiera aprender magia tan rápido. Tal vez porque no siguió las reglas del juego, el hechizo falló cuando debería haberlo teletransportado de regreso, enviándolo a otro lugar. Al escuchar el análisis de Frieren, Fern recordó el círculo mágico a medio terminar que los tres habían visto antes, así como esa silueta fantasma suave y sin rasgos distintivos. En ese momento, Frieren había pensado que el círculo de teletransportación había fallado por completo e incluso quería abrir el suelo para sacar a Shane. Afortunadamente, Stark la detuvo. Aunque este hechizo parece tener una fuerte función de corrección lógica, aparentemente no interfiere con el tiempo en este punto. Frieren miró hacia Shane. Los dos se quedaron con Iter durante un tiempo y desde entonces viajaron juntos. Incluso Fern ya había crecido. Según los cálculos, deberían haber pasado varios años, pero el propio Shane apenas había cambiado. Combinado con el flujo de tiempo claramente desigual entre ambos lados esta vez, un rastro de duda surgió gradualmente dentro de ella. Entonces Shane, ¿realmente todavía estás? Antes de que Frieren pudiera terminar de hablar, de repente se escuchó un chirrido agudo junto a ellos. La atención de todos se desvió instantáneamente. Los 4 pares de ojos se volvieron hacia la túnica uniforme que yacía en el terreno abierto cercano. Crujido era como si un par de manos gigantes invisibles hubieran aparecido en el aire, girando y tirando violentamente de la bata mientras producían sonidos horribles. En solo unos segundos, la bata se había hecho trizas. Shane se secó el sudor frío de la frente. Si Frieren no le hubiera dicho que se quitara la bata inmediatamente, entonces el que la llevaba probablemente ya se habría convertido en un charco de espíritus errantes. Tal como habían dicho Ere y Frieren, el precio de un fallo de teletransportación era aterrador. Pensando en esto, Shane hizo rodar un frijol entre sus dedos. Mientras se cambiaba de ropa antes, también había transferido el atributo azul cambio de forma, azul/raro, al frijol. El frijol no había sido triturado, lo que significaba que la transferencia de atributos no estaba sujeta a leyes espaciales. Inconscientemente, pensó en el círculo mágico que Matt Sageshar había usado para convocarlo a este mundo. Esos sujetos de prueba fallidos, esos cuerpos destrozados, cada vez que los recordaba, un escalofrío le recorría la espalda. Entonces ese ritual malvado también había sido una forma similar de magia de teletransportación. Qué pensamiento tan desagradable. Después de confirmar que Shane estaba ileso, Fern y Stark comenzaron a empacar el campamento. Todos se prepararon para salir del camión y seguir viajando. Después de todo, ya se habían retrasado aquí durante bastante tiempo. En el camino, Shane mencionó a Aura y su ejército de no muertos. Uno de los 7 sabios de la destrucción bajo el rey demonio, Aura la guillotina. Se dice que puede usar la magia de combate más fuerte del mundo, Scales of Obedience. Durante la batalla, coloca el alma de su oponente en una balanza. Mientras el maná del oponente sea más débil que el de ella, obediencia surte efecto. Hasta que su cuerpo físico se pudra por completo, permanecerán bajo el control de Aura para siempre. Ella es un aterrador gran demonio de la leyenda. No está mal, Fern. Lo recordaste bien. Frieren se puso de puntillas y acarició suavemente la cabeza de Fern. Los nombres que me dijiste que recordara antes, Aura, Magd, Solitro, los he estado memorizando todos seriamente. Bien. Estos se encuentran entre los demonios más fuertes que existen en la actualidad. Si alguna vez los encuentras, nunca bajes la guardia. Además de eso, si te encuentras con demonios que no están en esta lista, debes ser aún más cauteloso. Los demonios que se destacan disfrazándose y escondiéndose pueden no necesariamente poseer la mayor fuerza, pero son absolutamente sobresalientes cuando se trata de astucia y engaño. Mientras hablaba, la mirada de Frieren cruzó el bosque de montaña y se dirigió hacia el horizonte distante. Su voz llevaba un rastro de recuerdo. Cuando luchamos contra Aura en la meseta norte, destruimos su ejército títere. Nunca esperé que en solo 80 años, ella crearía otro. Esta vez, no podemos dejarla escapar otra vez. Shane estuvo de acuerdo. Si a Aura se le permitiera continuar causando estragos, quién sabía cuántos humanos inocentes sufrirían.
Un lunático como ese no podía simplemente ser ignorado. Es mejor eliminarla más temprano que tarde. Entonces, ¿dónde está ella exactamente? Frieren inclinó la cabeza. En algún lugar de los bosques fuera del dominio Graf Granat. ¿El dominio del Graf Granat? Eso no está muy lejos de nosotros. Deberíamos llegar bastante rápido al escuchar eso, Stark asintió de inmediato. Entonces salgamos ahora mismo. Cerca, Shane y Ferm intercambiaron una mirada. Ambos vieron la misma mezcla de shock e impotencia en los ojos del otro. Stark todavía era demasiado joven. Cuando palabras como no muy lejos y bastante rápido salían de la boca de Frieren, era mejor no creer ni una sola de ellas. Después de todo, describió 80 años como solo un corto periodo de tiempo. La mañana siguiente, debido a la impactante declaración de Frieren, Ferm alquiló un carruaje con anticipación. Después de todo, gracias a las 100 monedas de oro que Shane había ganado, ahora tenían total libertad con respecto a los gastos de viaje. Alquilar un carruaje ya no era algo sobre lo que valía la pena dudar. Después de hacer un tremendo esfuerzo para arrastrar a Frieren fuera de la cama y subirlo al carruaje, los cuatro abandonaron el pueblo. Los aldeanos despidieron calurosamente a Stark y lo llenaron de comida. Muchos niños incluso persiguieron el carruaje durante una larga distancia antes de detenerse finalmente. Stark se asomó desde la parte trasera del carruaje, saludándolos continuamente. Solo después de que el pueblo desapareció por completo de su vista finalmente se detuvo. Crujido, crujido a medida que el carruaje avanzaba, el paisaje a lo largo del camino lentamente retrocedía. Dentro del carruaje, el grupo conversó casualmente. Stark sentía mucha curiosidad por el entrenamiento de Shane como sabio. En el camino, charló sin parar como solía hacerlo Ferm, curioso por todo. Shane explicó todo lo que pudo. Mientras tanto, mientras Ferm veía cómo los dos estaban cada vez más absortos en la conversación, se puso un poco celosa. Sus mejillas se hincharon visiblemente poco a poco. En cuanto a Frieren, parecía completamente ajena a todo el asunto. Como de costumbre, abrazó un grimorio mientras se apoyaba contra la pared del carruaje, estudiando magia en silencio ella sola. El viaje continuó con constantes paradas y arranques. Después de casi 10 días de viaje, los cuatro finalmente entraron al territorio del dominio Graf Granat. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com/Weblin comentario 2 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 84. Capítulo 84. La condesa llegó la mañana. El rocío apenas se había desvanecido. Shane y Stark hicieron fila, entregando el botín de su cosecha salvaje. Ferm le dio a Shane una sonrisa de aprobación, luego inmediatamente se volvió hacia Stark con una expresión completamente seria. Señor Stark, ya le enseñé antes que los hongos con colores demasiado brillantes son venenosos. Unos como estos no se pueden elegir. ¿Recordaste correctamente esa lección? Lo siento. Simplemente había demasiados tipos de hongos y todos parecían iguales. Al ver su expresión derrotada, Ferm suspiró. Vamos. Iré contigo una vez más. Esta vez, asegúrate de memorizarlos correctamente. De lo contrario, la próxima vez agregaré champiñones venenosos a tu sopa. Por favor, no hagas eso. Los hongos realmente eran imposibles de distinguir. Ni siquiera él podía distinguirlos claramente. Sonriendo, sacudió la cabeza. Aunque ya hacía bastante tiempo que el sol había salido, Frieren aún no se había despertado. La elfa perezosa se había envuelto fuertemente en una manta como un capullo y actualmente estaba apoyada contra un árbol, disfrutando de una segunda ronda de sueño. Shane la empujó suavemente. La elfa no se despertó. Ella simplemente chasqueó los labios mientras dormía, aparentemente soñando con algo delicioso. Aumentó ligeramente la fuerza. Frieren. La niña abrió lentamente los ojos. Su mirada vagaba sin comprender, su expresión aturdida y desenfocada. Si no te levantas ahora, estoy considerando seriamente usar electrocución. Interrogación de cierre. Frieren parecía sin palabras. Aún así, la broma de Shane logró disipar la neblina de sueño que persistía en sus ojos. Hola, Frieren. Hemos buscado en la mayor parte del bosque estos últimos días, pero todavía no hemos encontrado ningún rastro de Aura. Algo sobre esto me parece extraño. El ejército de no muertos es enorme. Es difícil ocultar algo tan grande. Lógicamente hablando, no deberíamos ser capaces de encontrarlos. Y a juzgar por los rastros fuera del dominio del conde, las batallas deberían ocurrir aquí con frecuencia.
Pero hemos estado aquí tanto tiempo y no hemos encontrado ni un solo choque. Ella ya no está peleando de frente. Después de escuchar las palabras de Shane, Frieren pensó en silencio por un momento. Según mi experiencia luchando contra Aura, ella no es el tipo de oponente que planifica las cosas con cuidado. Eso es exactamente lo que más me preocupa. Si ocurre algo anormal, normalmente hay una razón detrás. Si alguien que prefiere la confrontación directa de repente comienza a usar estrategias y tácticas, entonces cualquier cosa que esté planeando definitivamente no es simple. Shane hizo una pausa antes de continuar. Así que planeó visitar las aldeas cercanas y recopilar información. Ya tenía una vaga sospecha en su corazón. Al igual que en la historia original, Aura podría recurrir al despreciable truco de pretender negociar la paz mientras se infiltra secretamente en la ciudad. Shane no sabía exactamente cuándo llevaría a cabo ese plan. Originalmente, esperaba encontrarla y matarla antes de que ella pudiera intentarlo. Pero ahora parecía que eso no iba a suceder. En ese caso, tendrían que prepararse para interceptar al enviado de paz. Después, simplemente podrían seguir el sendero hacia arriba. Eso tampoco fue imposible. Dejando a Fermi y Stark atrás en el bosque para continuar buscando rastros del ejército de no muertos, Shane les advirtió repetidamente. Solo investiga. No actúes imprudentemente. No te enfrentes al enemigo por tu cuenta. Solo después de asegurarse de que los dos entendieran, Shane y Frieren se dirigieron hacia el pueblo más cercano a la ciudad principal del conde. Casas bajas de piedra se alzaban esparcidas por todo el asentamiento, con finas corrientes de humo saliendo de sus tejados. Actualmente era la hora del almuerzo. Los dos caminaron por el sendero del pueblo, con la intención de preguntarle a un aldeano sobre la situación. Inesperadamente, dos guardias se acercaron a ellos primero. Disculpas, aventureros, pero este pueblo no recibe forasteros hoy. Si necesita comida, podemos proporcionársela de forma gratuita, pero salga tan pronto como la haya recibido. Shane y Frieren intercambiaron miradas. ¿No recibir forasteros? ¿Qué estaba pasando? Justo cuando los dos estaban allí confundidos, una voz suave y elegante sonó detrás de los guardias. Eso no será necesario. Milady. Su ropa era elegante sin ser extravagante, e incluso había un poco de suciedad manchando el dobladillo de su vestido. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras saludaba a los guardias, deteniéndolos. Los guardias claramente la respetaban mucho. Ellos asintieron y dieron un paso atrás sin decirle una palabra más. La hermosa mujer le sonrió a Shane. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron, la sonrisa en su rostro se congeló por un instante. Un destello de tristeza pasó por sus ojos antes de desaparecer por completo. Luego sonrió suavemente una vez más. Soy la esposa del conde Granat. Mis disculpas. Mis guardias solo estaban preocupados por mi seguridad. Por favor, no te ofendas. La condesa. Eso fue perfecto. En un instante, un plan de batalla dirigido a Aura se formó en la mente de Shane. Saludos, respetada condesa. Somos aventureros de paso por esta región, actualmente investigando información relacionada con el ejército de no muertos. ¿Sabes algo que pueda ayudarnos? Frieren pareció un poco sorprendido por lo directo que Shane hizo la pregunta. Sin embargo, la condesa que estaba delante de ellos parecía incluso más sorprendida que Frieren. ¿Realmente se parecen, MMM? Señora, ¿qué dijo? ¿Parecido a lo que? Oh, perdóname. La condesa sonrió y sacudió la cabeza antes de hacerse a un lado y señalar hacia una casa cercana. Resulta que tengo la información que estás buscando. Sentémonos y hablemos. El lugar al que los trajo la condesa era un orfanato. Los niños acababan de terminar de almorzar. Bajo el cuidado de dos asistentes, se alinearon obedientemente y se metieron en la cama, preparándose para la siesta de la tarde. La condesa miró a los niños con extraordinaria ternura en sus ojos. Hace más de 10 años, Aura puso su mirada en esta ciudad y quiso reclamarla como su nido. Desde entonces, su ejército de no muertos ha atacado la ciudad de vez en cuando. Pero lo que nunca esperó fue que la gente de esta ciudad fuera tan resistente y obstinada como su barrera. De la explicación de la condesa, Shane supo. Hasta hace 3 meses, las batallas ocurrían aproximadamente una vez cada 10 días. Pero hace exactamente 3 meses, los conflictos cesaron repentinamente. Ahora evitan el combate por completo. Incluso han solicitado negociaciones de paz. Al escuchar eso, Shane se congeló. El enviado del demonio ya había entrado en la ciudad. Condesa, no se puede confiar en los demonios.
La voz de Frieren se volvió fría. Cualquier fantasía de comprenderlos es una tontería. La condesa sonrió levemente después de escuchar eso. Por favor, no lo malinterpretes. Mi marido no es tonto. Naturalmente entendemos la naturaleza astuta de los demonios. Las negociaciones son solo una fachada. ¿Cómo podríamos permitirles tener éxito? Shane se relajó un poco. En otras palabras, ningún enviado demoníaco ha entrado a la ciudad todavía, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Todo estaba todavía en el tiempo. En ese caso, condesa, ¿estaría dispuesta a persuadir al conde Granat para que permita que el enviado demoníaco entre a la ciudad? Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Mueblin Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 85. Capítulo 85. La maldición sanguinaria. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, tanto Frieren como la condesa se congelaron. Shane no tenía intención de andarse con rodeos. Como la condesa era una persona lúcida, podría desempeñar un papel muy importante en este plan. Señora, ahora mismo, Aura y su ejército de no muertos se esconden en algún lugar fuera de nuestro alcance. No tenemos forma de rastrearlos rápidamente. Cada día extra que desperdiciamos significa que otro soldado inocente, o quizás muchos más, morirá y se convertirá en marionetas no muertas. Mientras hablaba, Shane notó que la condesa instantáneamente apretó los dedos. Continuó. En lugar de esperar pasivamente a que ataquen cuando quieran, o conspirar detrás de escena, es mejor para nosotros tomar la iniciativa. Estoy seguro de que reconoces a la persona que está a mi lado. Este no es otro que el legendario mago Frieren. Hace 80 años, ella fue quien llevó a Aura a retirarse. De repente, siendo arrastrado a la conversación, Frieren pareció momentáneamente confundido. ¿Para qué estaba sacando eso a relucir? En ese momento, Shane deliberadamente suavizó su tono. Su voz se volvió tranquila, magnética y extrañamente persuasiva. Señora, esta vez hemos venido aquí para erradicarla por completo. Por favor, confía en nosotros. Para fortalecer el efecto de su persuasión, Shane usó intencionalmente encanto. La condesa miró fijamente a Shane a los ojos durante varios segundos antes de sonreír de repente. ¿Estabas tratando de usar magia de control mental conmigo? Shane inmediatamente sintió que su rostro se calentaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Este hechizo solo funcionó en chicos como Stark? ¿Por qué fue inútil contra Fern y la condesa? ¿Y cómo lo exponían en el acto cada vez? Mis disculpas, señora, yo está bien. Entiendo lo que estás tratando de hacer. La condesa lo interrumpió suavemente. Mientras tu objetivo sea destruir a los demonios, entonces seremos aliados. No hay necesidad de usar esos métodos conmigo. Una vez fui un mago bastante consumado. Mientras hablaba, la condesa se levantó ligeramente la falda. Solo entonces Shane notó que debajo del dobladillo manchado de tierra, una de sus piernas estaba hecha de madera. La condesa había luchado una vez contra los demonios. La forma en que la miró instantáneamente se llenó de respeto. Después, los tres llegaron a un acuerdo. Según el plan de Shane, Graf Granat fingiría aceptar negociaciones, llamando la atención de Aura. En el momento en que Aura o cualquiera de sus subordinados aparecieran, los capturarían inmediatamente. Luego Shane usaría Charm para interrogarlos en busca de información, o Frieren usaría magia de rastreo para localizar el cuartel general enemigo. Un barrido para acabar con todos. Después de discutir el plan, la condesa dejó deliberadamente atrás a uno de sus guardias. Los guardias pueden moverse libremente por la ciudad y él conoce bien la distribución de la finca del conde. Él puede permanecer en el pueblo por ahora y ayudarte cuando sea necesario, por si acaso. Shane asintió. Con eso, el plan se volvió aún más hermético. Después de despedir a la condesa, Shane y Frieren se prepararon para regresar a su campamento en el bosque. En ese momento un repentino disturbio estalló dentro de la aldea previamente pacífica. Entonces, un anciano salió tropezando, gritando pidiendo ayuda mientras corría. Detrás de él había un niño de unos 3 o 4 años. Graa, el niño dejó escapar un gruñido bestial y se abalanzó hacia el anciano. El anciano no pudo esquivarlo a tiempo, cayó al suelo e inmediatamente el niño le agarró el brazo. Al escuchar la conmoción, los aldeanos salieron de sus casas de 2 en 2 y de 3 en 3 para investigar. Entonces una escena horrible se desarrolló ante los ojos de todos.
El niño mordió el brazo del anciano y luego sacudió violentamente la cabeza como un depredador desgarrando a su presa, tratando de arrancarle la carne. La sangre brotó instantáneamente del brazo del anciano. Frieren reaccionó inmediatamente. Magia vinculante activada en un instante. Una cadena mágica dorada salió disparada, sujetando al niño y levantándolo en el aire. El niño se agitaba salvajemente con ambas manos y pies, emitiendo gruñidos ahogados como una bestia enfurecida. Después de luchar durante un largo rato sin liberarse, simplemente abrazó sus propias manos y comenzó a lamer la sangre que quedaba en ellas. Los aldeanos quedaron completamente atónitos ante la vista. ¡Un demonio! ¡Es un demonio! Alguien entre la multitud gritó con voz temblorosa. El soldado dejado atrás por la condesa sacó su espada e inmediatamente se paró frente a los aldeanos de manera protectora, con la mirada fija en el niño flotante. No. No, él no lo es. En ese momento, una mujer de mediana edad con el cabello despeinado y manchas de sangre por toda la ropa salió corriendo de la multitud. Se arrojó frente al soldado, abriendo los brazos para bloquear la espada dirigida al niño. Él no es un demonio. Mi hijo no es un demonio. Ruido sordo, la mujer cayó de rodillas. Está enfermo, de verdad. Todos ustedes lo vieron nacer y crecer aquí. ¿Cómo podría ser un demonio? Sus palabras hicieron que los aldeanos dudaran. Shane levantó la cabeza y miró al niño flotante. El niño enseñó los dientes como una bestia. Lamió la sangre como un demonio. A juzgar por el estado de su madre, antes de atacar al anciano, probablemente él la había mordido por primera vez. Al mismo tiempo, mientras Shane centraba su atención, apareció una línea de texto gris encima del niño. Niño maldito estado. Hambriento atributos. Sed de sangre, gris barra inferior. Un rasgo de casi demonización causado por la exposición excesiva o la ingestión de energía demoníaca. Sanguinario, violento, difícil de calmar. Evaluación. Manténgase alejado de cosas sucias y sospechosas. Después de leer la descripción del atributo, Shane frunció el ceño. Ingestión de energía demoníaca. Señora, ¿cuánto tiempo lleva el niño así? ¿Qué estaba haciendo antes? Al escuchar la pregunta de Shane, la mujer miró nerviosamente al soldado. Solo después de no ver ninguna reacción por su parte se volvió hacia Shane. Comenzó hace aproximadamente una hora. Antes hacía calor y él se negó a tomar la siesta de la tarde, así que le di un baño. ¿De dónde vino el agua del baño? El arroyo frente al pueblo. Shane y Frieren intercambiaron una mirada. Ambos corazones se hundieron. El grupo inmediatamente se dirigió hacia el arroyo. Shane les indicó a todos que se quedaran atrás antes de agacharse junto al agua para inspeccionarla cuidadosamente. El río estaba cristalino. Incluso los camarones que se arrastraban por el lecho del río se podían ver claramente. Shane escaneó lentamente el agua. Entonces, de repente, algo llamó su atención. En el fondo del arroyo había una sustancia negra parecida al alquitrán. A primera vista, parecía completamente normal. Pero tras una inspección más cercana, se estaba moviendo. Shane sacó su espada y la golpeó ligeramente con la punta. Al instante, la masa parecida al alquitrán se envolvió firmemente alrededor de la hoja y comenzó a arrastrarse hacia arriba a lo largo de la punta de la espada. Con un movimiento de muñeca, Shane arrojó la cosa fuera del río y al suelo antes de que todos pudieran verlo. En el momento en que salió del agua, la masa negra rápidamente se retorció, se fusionó y se reformó continuamente, como si estuviera viva. Shane. No lo toques. Esa es una forma de energía extremadamente maligna. La advertencia de Frieren llegó detrás de él. La advertencia familiar instantáneamente le recordó a Shane el sueño que había presenciado en el segundo piso de Demon Bastion. En ese sueño, Massage Sharp parecía haber extraído esto mismo del dragón venenoso. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 86. Capítulo 86. Aura sobre el trono. Envenenamiento de la fuente de agua. El peor de los casos había ocurrido. Aguas abajo de este arroyo se encontraba la ciudad principal de Graf Granado Main. También era una de las fuentes de agua más importantes de todo el dominio, con más de una docena de pueblos de distintos tamaños repartidos a lo largo de su curso. Shane miró al pobre niño que todavía luchaba y gruñía detrás de él. Una vez que la maldición estallara en todo el dominio, las consecuencias serían inimaginables.
No es de extrañar que no hubieran encontrado ningún rastro por mucho que buscaran. Así que el enemigo había solicitado conversaciones de paz abiertamente mientras jugaba trucos aún más crueles detrás de escena. Pero las cejas de Shane se fruncieron gradualmente. Algo sobre esto se sentía mal. Este tipo de estrategia abierta y encubierta claramente no era el estilo de Aura. Se volvió para mirar a Frieren. Ella también lo estaba mirando. Los dos no intercambiaron palabras, pero ya entendieron lo que el otro quería decir. Las cosas se habían complicado. Afortunadamente, el soldado que la condesa había dejado atrás antes de partir jugó un papel crucial en este momento. Ya envié un mensaje mediante paloma mensajera al puesto avanzado más cercano. Notificarán de inmediato a todas las aldeas cercanas, inspeccionarán estrictamente sus fuentes de agua y utilizarán temporalmente la recolección centralizada de agua para reducir el pánico entre los aldeanos. Al mismo tiempo, debo regresar rápidamente a la ciudad principal e informar la situación aquí al conde, solicitando el apoyo de los sacerdotes. Aventureros, me temo que ya no puedo ayudarles. No hubo nada de malo en los arreglos del soldado. En las circunstancias actuales, ya era lo mejor que podían hacer. Después de despedirlo, Shane miró al niño maldito que tenía delante y cayó en un miedo que nunca antes había sentido. Recordó claramente que cuando Charles activó esa fórmula mágica, le había vertido un poco de alquitrán negro y retorcido. Dado que esa sustancia maligna podía infectar a los humanos con una maldición, ¿por qué Shane, que había sido convocado a través del círculo mágico, no había desarrollado una maldición? ¿Fue una cuestión de cantidad? ¿O fue algo más? Después de regresar de la bóveda del tesoro, junto a la fogata, Frieren había dejado una pregunta sin terminar. En verdad, él sabía muy bien lo que ella había querido preguntar. ¿Existieron humanos inmortales en este mundo? Él no sabía la respuesta. O más bien, incluso tenía algo de miedo de saberlo. En lo profundo del bosque sombrío, de repente surgió un tenue hilo de llama fantasmal de color azul pálido. La llama parpadeaba y bailaba en la punta del dedo delgado de un guante de terciopelo negro. La dueña de la yema del dedo giró tranquilamente su dedo. Con su movimiento, la fantasmal llama azul iluminó gradualmente su rostro. Era una cara hermosa pero trastornada. Un par de cuernos gruesos de color amarillo pálido curvados hacia arriba. Un cabello esponjoso, de longitud media, de color rosado violeta enmarcaba su rostro, su flequillo caía prolijamente sobre su frente, mientras que las puntas se curvaban ligeramente hacia adentro y el cabello de ambos lados colgaba naturalmente. Claramente tenía una apariencia obediente, casi tonta y linda, pero sus ojos azul-violeta estaban ligeramente inclinados hacia arriba en las esquinas, y estaban llenos de nada más que arrogancia y desdén. Ella era una de las fuerzas más fuertes del legendario rey demonio, uno de los 7 sabios de la destrucción. Aura la guillotina. Actualmente, Aura estaba inclinada de lado en un amplio trono, con una mano sosteniendo su cabeza mientras la otra jugaba con esa llama azul. Un pie levantado se balanceaba suavemente en el aire. «Oh. ¿Estás diciendo que esos cobardes escondidos dentro de la barrera estuvieron de acuerdo?» Su voz estaba llena de emoción. Debajo del alto trono estaba arrodillada una figura vestida con un traje noble azul. Era el demonio Lugner, a quien Shane había visto una vez en el bosque a las afueras de la ciudad. Al escuchar la pregunta de Aura, Lugner no levantó la cabeza para mirarla directamente. Hizo una leve reverencia, su actitud extremadamente humilde y respetuosa. «Sí, mi señora. La otra parte ha aceptado nuestra solicitud de reunión. Parecen haber desarrollado una actitud de querer hablar apropiadamente». G. Al escuchar la respuesta de Lugner, la chica en el trono dejó escapar una risa corta y baja. Ya fuera un asalto frontal o un ataque furtivo, antes resistieron tan desesperadamente. ¿Qué pasó ahora? Solo hicieron falta unos meses de mostrar debilidad, más un pequeño truco, y cambiaron de opinión en un solo día. ¿No hace eso que toda su resistencia anterior sea ridícula? Mientras hablaba, Aura giró la cabeza hacia una zona de sombra al lado del trono y pronunció una pequeña palabra de elogio. «Grausam, tu estrategia fue realmente útil. Como se esperaba del inteligente entre nosotros. Jajaja. Parecía haber una figura oculta dentro de esa sombra, pero la otra parte llevaba una capucha gris y estaba demasiado apretada. Desde lejos no se veía nada con claridad. En respuesta a los elogios de Aura, la sombra no respondió en absoluto. A Aura no parecía importarle si la otra parte respondía o no. Se puso de pie sola, levantó el brazo y arrojó la llama que tenía en la punta del dedo hacia adelante.
En un instante, la fantasmal llama azul se dividió en varias partes y aterrizó limpiamente en las manos de los títeres que estaban a ambos lados. Silbido. El bosque oscuro se volvió un poco más brillante. Ahora era posible ver claramente que detrás de los títeres que portaban antorchas se encontraba una masa interminable y densamente poblada de soldados sin cabeza. Eran los subordinados más orgullosos de Aura, el ejército inmortal. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Aura mientras descendía lentamente las escaleras hechas de hueso blanco, un paso a la vez. Mientras caminaba, pasaba los dedos por las armaduras que pasaban a su lado, como si estuviera tocando flores al borde del camino. Eran nuevos títeres que Lugner acababa de decapitar para ella. A ella le gustaron mucho. Los humanos realmente somos una especie extremadamente frágil. Solo un poco de veneno es suficiente para convertir a cientos, incluso miles de personas, en marionetas demoníacas. Qué interesante. No está mal, Lugner. Tus logros me satisfacen. Lugner bajó la cabeza. Como usted desee, mi señora. ¿Cuándo entraremos a la ciudad? Lo más pronto posible, por supuesto. Realmente me gusta mucho la mansión del Graf Granat. Míralo. Qué hermoso palacio. Es simplemente perfecto como mi casa de muñecas. Los ojos de Aura pasaron por el bosque y miraron hacia la ciudad brillantemente iluminada debajo del acantilado. Espero noticias de tu victoria, Lugner. Toma esta ciudad por mí. De ahora en adelante todo humano o demonio que pase por este lugar sabrá de mis logros. Sí, mi señora. Auge. Una silenciosa ráfaga de aire estalló detrás de Aura. Lugner ya había desaparecido de donde estaba. Al mismo tiempo, la figura escondida detrás de la sombra del trono de Aura también comenzó a derretirse lentamente, desapareciendo en la noche. ¿No te quedarás a ver esta gran actuación?, gritó Aura, tratando de mantenerlo allí. La figura no respondió ni dejó de moverse. Olvídalo. De todos modos, mirar con alguien tan aburrido como tú no sería divertido. Sigo prefiriendo Solid. Si ella estuviera aquí, definitivamente estaría emocionada. Nadie le respondió. Detrás de Aura, no había nada más que un silencio vacío. Aparte de los soldados títeres, no quedaba ni el más mínimo rastro de otra presencia. Sus delgados dedos acariciaron suavemente su mejilla mientras miraba la ciudad bajo sus pies, la crueldad y la locura bailando en sus ojos. ¿Qué días tan felices debes estar teniendo? Sin demonios. La guerra ha terminado. Eso debe ser lo que todos ustedes están pensando ahora mismo. G. Los humanos realmente son tan fáciles de mantener con vida como el ganado. Reflexiones de los creadores. Trabajador duro. Si estás disfrutando la novela, considera dejar una reseña de X-Star y Power Stones. Su apoyo es muy apreciado. Patreon.com Weblink Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 87. Capítulo 87. Dividiendo en dos grupos después de reagruparse exitosamente con Fern y Stark, Shane les explicó brevemente la situación actual. La expresión de Fern se volvió grave después de escucharlo. Lo que más odiaba era el veneno. En las antiguas tierras del sur, cada vez que las ciudades-estado iban a la guerra, siempre había algún plan que involucraba veneno. Ese tipo de método le disgustaba. Su padre y su madre habían muerto porque ella sacudió la cabeza y rápidamente alejó el pensamiento. Envenenar a la gente no es más que utilizar las vidas de civiles comunes como moneda de cambio. ¿Cuándo aprendieron los demonios métodos tan despreciables del mundo humano?, preguntó Fern, desconcertado. Shane estuvo de acuerdo con su pregunta. Este método realmente no parece algo que harían los demonios. En cuanto a si lo aprendieron de los humanos, ahora no es el momento de pensar en eso. Dado que los demonios ya han establecido sus tácticas delante de nosotros, no podemos seguir reaccionando pasivamente. Tenemos que responderles lo más rápido posible y contraatacar. Fern, Stark, Frieren y yo tenemos un plan audaz y necesitamos su cooperación. Al escuchar las palabras de Shane, los dos jóvenes se congelaron por un momento y sus expresiones se volvieron serias. Bien. Shane aprovechó la oportunidad para sacar un mapa. Era un mapa detallado del dominio Graf Granat, uno que la condesa había dejado deliberadamente atrás antes de partir. Mostraba todos los pasajes y puertas ocultas dentro de la ciudad. Incluso había algunas notas sobre sus defensas, lo que lo convertía en un mapa operativo extremadamente útil. Hice un plan con la condesa Granat. Graf Granat pretenderá aceptar las conversaciones de paz y recibir a los enviados demoníacos dentro de la mansión del conde. Así que esta noche necesito que ustedes dos se escondan en la ciudad.
Luego, cuando los dos bandos se encuentren, espere una oportunidad y lance un ataque sorpresa. No importa a quién envíe el otro lado, mátalo en el acto. Recuerde, el conde y la condesa cooperarán activamente con usted. No dejes escapar ni un solo demonio. El hecho asintió. En cuanto a Frieren y a mí, mientras actúas, usaremos ese misterioso veneno para rastrear la ubicación de Aura, arrastrarla a ella y a su ejército de no muertos y luchar contra ella de frente. De esa manera, no podrá lanzar un asedio mientras estemos distraídos y luchando. Recuerda, tenemos que movernos rápido. Tenemos que contraatacar antes de que Aura se dé cuenta de que su plan ha sido obstruido. No podemos darle otra oportunidad de escapar. Los dos pequeños asintieron con todas sus fuerzas. Quizás porque era la primera vez que participaba en una reunión operativa, incluso la mirada de Stark hacia Shane cambió. Shane ignoró la mirada de adoración del mocoso. Ahora no era el momento de disfrutar ese tipo de cosas. La toxina en la fuente de agua se estaba propagando demasiado rápido. Tuvieron que correr contra el tiempo. Después de discutir los detalles específicos del plan, cada uno de los dos grupos estableció. Solo, antes de irse, Fern miró a Shane como si quisiera decir algo pero dudó. Shane notó sus sentimientos. Levantó una mano y le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña. El hecho, no tengas miedo. Ya eres un excelente mago. Hace tiempo que eres capaz de valerte por ti mismo. Recuerda, cuando las cosas se pongan peligrosas, confía en tus instintos. Fern guardó silencio por un momento y luego asintió con firmeza. Entonces la niña miró a Frieren. Frieren también levantó una mano y le dio unas palmaditas en la cabeza, pero ella no dijo nada. Ella solo le dio una mirada firme. Fern apretó con más fuerza el bastón que tenía en la mano y su expresión también se volvió resuelta. Al amparo de la noche, ella y Stark corrieron rápidamente hacia la ciudad principal. Después de que los dos se fueron, Frieren miró a Shane con ligera sorpresa. No esperaba que tuvieras las cualidades de un padre. Shane se quedó sin palabras. ¿No podrías bromear en un momento como este? Mirando en la dirección en la que se había ido Fern, sintió una complicada mezcla de emociones en su corazón. Por un momento tuvo la extraña ilusión de ver crecer a su hija y marcharse de casa. No quería que Fern y Stark corrieran el riesgo, pero no había otra opción. El tiempo era demasiado escaso. Incluso sintió débilmente que, para que las cosas hubieran resultado de esta manera, el gran demonio que movía los hilos detrás de escena podría no ser solo Aura. Solo podía esperar que todo saliera bien. Vamos. Es nuestro turno. Por la corriente. Shane ya había colocado la extraña sustancia negra parecida al asfalto dentro de una gran tina, y los aldeanos se turnaban para protegerla. Sin embargo, debido a que era demasiado aterrador, los aldeanos de guardia estaban muy lejos. Tan pronto como vieron regresar a Shane y Frieren, se apresuraron a devolver las cosas. Afortunadamente, no hubo ningún problema con la sustancia parecida al asfalto. Gracias a todos. Déjanos el resto a nosotros. Frieren plantó su bastón en posición vertical frente a ella. Energía mágica invisible irradiaba de su cuerpo, y con un zumbido, innumerables partículas mágicas de color azul pálido se reunieron en el aire, señalando débilmente un camino que conducía a las profundidades del bosque. Shane y Frieren intercambiaron una mirada. Lo habían encontrado. Para conservar el maná de Frieren, Shane la cargó directamente en su espalda, activó sprint y cargó hacia adelante. Nubes oscuras cubrieron gradualmente la luna, haciendo que la ya oscura noche fuera aún más oscura. Shane sintió el viento fresco rozando sus oídos. Un rastro de tristeza se fue acumulando gradualmente en su corazón. Más y más misterios permanecían en su mente, dándole una fuerte sensación de inquietud. Hacer clic. Un sonido nítido vino desde debajo del pie de Shane. Inmediatamente después, un fuerte destello plateado salió disparado de las hojas caídas que cubrían el suelo, cortando directamente hacia ellos dos. Estilo de doble espada muerte de sombras. Shane activó su técnica de ataque sorpresa y apenas esquivó a Frieren, deteniéndose junto a un gran árbol. Frieren bajó de la espalda de Shane y los dos se pusieron en alerta máxima, mirando hacia adelante. Silbido. En el lugar que Shane acababa de pisar, cada rama marchita y hoja caída se había partido en dos. Una figura delgada surgió de la noche. Era un demonio cuya vestimenta y estilo eran algo similares a los de Lugner. Tenía cabello verde pálido, una camisa blanca en la parte superior del cuerpo, tirantes debajo y una pajarita larga y estrecha alrededor del cuello. Si uno ignoraba el largo par de cuernos en su cabeza, parecía un niño tímido común y corriente.
Lord Lugner tenía razón. Algunas personas problemáticas realmente vinieron a perseguirnos. Ah, claro. Ustedes dos no deben conocerme todavía. Mi nombre es Drat. Soy un verdugo muy hábil. No te preocupes, trabajo rápido. No sentirás ningún dolor en absoluto. Sil. Mientras bajaba la voz, 10 hilos transparentes aparecieron en la punta de sus dedos. Esos hilos desaparecieron en la noche sin límites, haciéndolos extremadamente difíciles de detectar. Un fuerte sonido de viento se precipitó hacia ellos. Estallido. La magia defensiva de Frieren se activó inmediatamente, apenas bloqueando el ataque. Los árboles a su alrededor fueron partidos por la mitad por la cintura. Shane apretó con más fuerza su espada larga y frunció el ceño. Este tipo de ataque de hilo invisible era realmente difícil de manejar en una noche en la que uno ni siquiera podía ver su propia mano frente a su cara. Él y Frieren estaban espalda con espalda, muy juntos. Cuando falló su primer golpe, la otra parte no se enojó. En cambio, sonrió alegremente a Shane y Frieren y luego habló consigo mismo. ¿Qué es esto? ¿Alguno de ustedes no es un mago? Eso es realmente horrible. Entonces adiós. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.